¿Es posible que el mayor enemigo de los cristianos se convirtiera en el apóstol más influyente de toda la historia? La vida de Pablo no es solo un relato de redención, sino una de las transformaciones más sorprendentes que registra la Biblia. Lo que empezó como odio y persecución se convirtió en una misión que cambió al mundo entero. Imagina a un hombre lleno de orgullo, convencido de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios al perseguir a los seguidores de Jesús. Un hombre que respiraba amenazas, que autorizaba prisiones, que se sentía con el poder de decidir sobre la vida y la muerte de muchos. Ese hombre era Saulo de Tarso. Pero lo que pocos esperan es que en medio de ese camino oscuro, la luz más grande que alguien podía ver lo estaba esperando. Una luz que no solo lo cegaría físicamente, sino que abriría sus ojos espirituales para siempre. La pregunta es, ¿cómo pasó de verdugo a apóstol? Antes de continuar, escribe en los comentarios: Dios puede transformar mi vida, si crees que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Esto no es solo la historia de Pablo, es una lección que puede cambiar tu vida hoy. Saulo de Tarso no era un hombre común. Nació en una ciudad cosmopolita, con acceso a la cultura griega y a la educación hebrea más estricta. Era fariseo, celoso de la ley, disciplinado al extremo. Desde joven, aprendió a ver a los cristianos como una amenaza peligrosa, como una secta que debía ser erradicada. Para él, defender la fe de sus padres significaba oponerse con toda fuerza a los discípulos de Jesús. Cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, Saulo estuvo presente. No lanzó piedras, pero cuidó los mantos de los que lo hicieron, aprobando la violencia en silencio. Aquella escena no lo detuvo, al contrario, alimentó su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Su nombre se empezó a escuchar con temor. Donde aparecía Saulo, había persecución, había sufrimiento. Los relatos nos dicen que entraba en casas, sacaba a hombres y mujeres y los llevaba a prisión. No era un perseguidor distante, se ensuciaba las manos, respiraba amenazas, y veía a los cristianos como enemigos que merecían ser borrados. Era temido, respetado, y también odiado. Pero aquí empieza el misterio. ¿Cómo alguien tan decidido, tan radical, tan endurecido, podía convertirse en el hombre que llevaría el Evangelio a las naciones? La respuesta estaba a punto de llegar, y no sería por un argumento, ni por una enseñanza humana, sino por un encuentro directo con el cielo. Saulo había pedido cartas de autorización para ir a Damasco. Su plan era claro: arrestar a los seguidores de Jesús, traerlos encadenados y exhibirlos como herejes. Confiado, avanzaba con un grupo de hombres, seguro de que estaba cumpliendo una misión santa. El sol golpeaba fuerte, el desierto se extendía, y en su corazón no había dudas, estaba del lado correcto de la historia. Pero de repente, todo cambió. Una luz del cielo, más intensa que cualquier fuego o relámpago, lo envolvió de golpe. Era tan fuerte que cayó al suelo, incapaz de sostenerse. Y en medio de ese resplandor, una voz lo llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una voz clara, penetrante, imposible de ignorar. Confundido, Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta lo quebró: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, todo lo que creía se vino abajo. El hombre que pensaba muerto estaba vivo. El que consideraba enemigo era el mismo Dios que decía servir. Y lo más impactante, Jesús no lo destruyó, sino que lo confrontó con misericordia. Quedó ciego, incapaz de ver el mundo que lo rodeaba, pero por primera vez comenzó a ver la verdad. Aquel camino a Damasco no fue solo un viaje geográfico, sino el punto de quiebre de su existencia. El perseguidor estaba muriendo, y un nuevo hombre estaba a punto de nacer. Saulo quedó en shock, tirado en el suelo, sin poder ver absolutamente nada. Aquella luz lo había dejado ciego, y sus compañeros lo llevaron de la mano hasta Damasco. El hombre que antes caminaba con orgullo y autoridad,
ahora avanzaba en completa dependencia, vulnerable, frágil. Durante 3 días no comió ni bebió, en silencio, confrontado con sus pensamientos, con el peso de sus pecados y la voz de Jesús resonando en lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en la misma ciudad, Dios hablaba con un discípulo llamado Ananías. Le dio una misión que parecía imposible: ir a buscar a Saulo, el temido perseguidor. Ananías dudó, tenía miedo, pero el Señor le dijo: este hombre es un instrumento escogido para llevar mi nombre a las naciones. Con valentía, Ananías obedeció, entró en la casa donde estaba Saulo, puso sus manos sobre él y declaró: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, algo como escamas cayó de sus ojos, y Saulo volvió a ver. Se levantó, fue bautizado, y desde entonces nunca volvió a ser el mismo. El perseguidor se había convertido en discípulo, el enemigo de la cruz ahora era testigo de ella. Apenas recuperó la vista y fue bautizado, Saulo comenzó a hablar de Jesús con una pasión que sorprendía a todos. En las sinagogas de Damasco predicaba con valentía: Jesús es el Hijo de Dios. La gente quedaba en shock, murmurando: ¿no es este el que perseguía a los creyentes? ¿Cómo ahora anuncia lo que antes odiaba? Su transformación era tan radical que nadie podía ignorarla. Los líderes religiosos se llenaron de furia. Lo que antes veían como un aliado, ahora lo sentían como una amenaza peligrosa. Intentaron matarlo, pero los discípulos lo ayudaron a escapar en la noche, bajándolo en una canasta por la muralla de la ciudad. Pablo ya no era perseguidor, ahora era perseguido. En ese inicio de su ministerio, aprendió que seguir a Cristo no significaba comodidad, sino oposición. Sin embargo, también descubrió que en medio del rechazo, había un fuego interno que lo impulsaba más fuerte que nunca, la certeza de que había encontrado la verdad. Pablo no se quedó quieto. Su llamado era llevar el mensaje a todo rincón del mundo conocido. Empezó a recorrer ciudades y regiones: Chipre, Asia Menor, Grecia, Roma. Cada viaje era una aventura marcada por milagros, persecuciones y multitudes que se convertían al escuchar sus palabras. En Listra, lo apedrearon hasta dejarlo casi muerto, pero se levantó y siguió predicando. En Filipos, fue encarcelado con Silas, y aún en cadenas, cantaba himnos hasta que un terremoto sacudió la prisión y abrió las puertas. Donde otros habrían visto derrota, Pablo veía oportunidades para demostrar el poder de Dios. Sus cartas, escritas en medio de cárceles y dificultades, comenzaron a circular entre las comunidades cristianas. Palabras llenas de fe, esperanza y amor que hasta hoy siguen transformando vidas. Lo que parecía imposible se cumplía: un hombre que antes perseguía al Evangelio ahora lo llevaba a naciones enteras. Pablo no solo enfrentó enemigos externos, también batallas internas. Muchas veces confesó que tenía un aguijón en la carne, una debilidad que lo mantenía humillado delante de Dios. Nadie sabe con certeza qué era, pero él mismo dijo que lo pidió quitar 3 veces, y la respuesta fue clara: bástate mi gracia. Esa frase marcó su vida. Pablo entendió que su poder no estaba en la fuerza humana, sino en la dependencia de Dios. Y aunque era un apóstol admirado, también fue rechazado, golpeado, traicionado, incluso olvidado por algunos hermanos en la fe. Su misión le costó todo: la libertad, el confort y hasta la seguridad de su vida. Pasó naufragios, hambre, noches enteras sin dormir y días bajo el látigo de sus perseguidores. Pero lejos de rendirse, cada dificultad era un recordatorio de que su propósito era eterno. Lo que muchos llamarían fracaso, él lo veía como victoria en Cristo. Lo sorprendente es que, aunque Pablo no construyó templos ni levantó ejércitos, dejó algo mucho más poderoso: sus cartas. Escritas a comunidades en Corinto, Efeso, Roma o Filipos, se convirtieron en pilares de la fe cristiana. Cada palabra cargaba fuego,
disciplina, ternura y revelación. Esas cartas no fueron simples escritos, eran mensajes vivos que corregían, animaban y revelaban verdades eternas. Enseñó sobre el amor que nunca falla, sobre la gracia que salva al peor pecador, y sobre la esperanza de una eternidad con Cristo. Lo que comenzó en cárceles oscuras terminó siendo leído en todo el mundo. Sin imprentas ni redes sociales, su voz sigue resonando 2000 años después. Su vida demostró que cuando Dios escoge a alguien, incluso las cadenas se convierten en altavoces de su gloria. Después de años de viajes, persecuciones y cartas, Pablo terminó en Roma, prisionero bajo el imperio de Nerón. A pesar de las cadenas, su espíritu no estaba preso, recibía visitantes, enseñaba y predicaba como si las paredes de la cárcel fueran su púlpito. Pero el final se acercaba. Nerón lo condenó a muerte, y Pablo enfrentó su destino sin miedo. No murió en una batalla con espada en mano, sino en un acto de fe suprema, entregando su vida, sabiendo que lo esperaba una corona eterna. Ese último suspiro no fue derrota, fue victoria. Su final no fue un apagarse en silencio, sino un grito eterno que aún hoy resuena: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dejó claro que la verdadera victoria no es escapar de la muerte, sino vivir con un propósito eterno. La historia de Pablo no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras vidas hoy. Nos enseña que no importa lo que hayas hecho, ni cuán lejos hayas estado de Dios, su gracia puede transformar lo peor en lo mejor. Pablo pasó de perseguidor a apóstol, de enemigo de Cristo a escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Su vida nos invita a hacernos una pregunta profunda: ¿estamos usando nuestra voz, nuestros talentos, nuestro tiempo, para perseguir sueños vacíos o para dejar un legado eterno? Y tú que estás escuchando este mensaje, ¿qué camino elegirás? ¿Seguirás cargando cadenas del pasado o permitirás que Dios te dé un nuevo propósito? Escribe en los comentarios: quiero vivir el propósito de Dios como declaración de fe. Suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo las historias ocultas de la Biblia que cambiarán tu vida. Y no olvides ver el próximo vídeo recomendado en pantalla. Puede que sea justo la palabra que estabas esperando.